Nos duele tomar esa resolución, pero francamente ya nos es materialmente imposible publicar el periódico por la falta de ayuda. Hemos hecho todo lo que hemos podido para no suspender la publicación. Hemos derrochado paciencia y energía. Esperaremos pues 2 semanas solamente. Si en ese tiempo no se nos ayuda, Regeneración no volverá a salir. Los periódicos no se hacen con aplausos, sino con dinero. Esto afirmaba Ricardo Flores Magón el 23 de diciembre de 1911. Desde entonces la compleja relación entre la libertad de expresión, los medios de comunicación y el poder económico ha sido protagonista de la vida política del país. Y en más de una ocasión, la tensión entre estos 3 elementos ha jugado en contra de quienes buscan realizar un periodismo crítico. Sin duda vale la pena preguntarnos si en este momento nos encontramos en una de esas situaciones. En este primer programa de Jaque al Rey, medios de comunicación entre el derecho a la información y el lucro privado. Bienvenidas. ¿Qué tal? Esta es la primera entrega de Jaque al Rey, una coproducción de revista Hashtag y Rompeviento Televisión por Internet. Un programa de debate político en el que cada 15 días abordaremos temas de interés nacional e internacional. En este primer programa, medios de comunicación, entre el derecho a la información y el lucro privado. Y para eso nos acompañan 4 expertos en la materia. De mi lado izquierda, Sabina Berman, Premio Nacional de Periodismo, colaboradora de la revista Proceso, conductora de Sabina Otras Historias, que se transmite por Televisión Azteca, y dramaturga. Mucho gusto estar en un programa donde se dice bienvenidas, porque somos mayoría esta noche, pero porque ya nos tocaba entre 2 billones de veces una de cal para las mujeres. Muchas gracias, Sabina. Virgilio Caballero, Premio Nacional de Periodismo y director de Mirando al Sur. Virgilio, muchas gracias por estar aquí esta noche. Gracias por invitarme, que tengan mucho éxito. Muchas gracias, Virgilio. Pablo Guillén, integrante de la radio comunitaria Ajusco Radio. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Felicidades por el programa. Muchas gracias. Primavera Telles Girón, periodista, directora de la Asociación Mexicana para el Derecho a la Información. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y muchas felicidades por este espacio en el cual, bueno, se necesita refrescar los medios de comunicación. Siempre tenemos a los medios privados, entonces estas experiencias que se hacen por internet siempre son bienvenidas y muchas felicidades. Muchas gracias. Gracias a todos. En un momento empezamos con esta partida, pero antes vamos a presentar el tablero del juego. El 16 de marzo de este año, Carmen Aristegui y su equipo de trabajo fueron despedidos de su noticiero en MBS Radio. La periodista denunció que esa decisión vulnera la libertad de expresión y los derechos de las audiencias. Por su parte, MBS ha defendido que únicamente se trata de un conflicto laboral. En 2012, miles de jóvenes pusieron sobre la mesa el papel que tienen los medios de comunicación en la vida política nacional, así como lo nocivo que resulta para una democracia la existencia de un duopolio televisivo. A raíz de ello, el Ejecutivo Federal envió una propuesta de reforma en telecomunicaciones. Sin embargo, especialistas y parte de la sociedad civil han denunciado que la reforma y sus leyes secundarias únicamente reacomodan el tablero en términos de mercado y olvidan la importancia de los medios en el desarrollo democrático. A la par, la violencia hacia los periodistas, la precarización de su situación laboral y el uso de la publicidad oficial como método de censura hacen cada vez más difícil su trabajo.
El despido de Carmen Aristegui hace de nuevo pertinente la pregunta de si puede existir libertad de expresión y derecho a la información cuando la comunicación se encuentra en manos de empresas cuyo principal fin es el lucro. Hoy en Jaque al Rey hablamos sobre medios de comunicación, poder político y libertad de expresión. Iniciamos este debate, para lo cual cada uno de los aquí presentes tendrán 1 minuto para hacer su primer movimiento, y esto, bueno, pues es con una misma pregunta para todos. La siguiente es, ¿cuál es la situación de la libertad de expresión en México? Virgilio. Tremenda, terrible. El despido de Carmen Aristegui no es casual, es un golpe muy fuerte contra el derecho a saber. La razón de ser de la libertad de expresión en la sociedad moderna es la libertad de la gente a saber, es decir, el cumplimiento del derecho a la información. Si no, no tiene sentido la libertad de expresión. Se convierte solamente en una garantía individual. En la modernidad, libertad de expresión es derecho de la gente a saber qué, lo que le afecta, lo que le produce problemas, que es de lo que no hablan casi nunca los periódicos ni los medios de comunicación. Gracias, Virgilio. Sabina Berman. Yo describiría a los jugadores un poco distinto. Un rectángulo, en un vértice está el gobierno, en el otro vértice están los dueños de los medios masivos de comunicación, en otro vértice está el público, los ciudadanos, y en otro vértice los periodistas, y cada uno tiene intereses distintos. El gobierno tiene una necesidad de control, que es natural, consustancial a ser gobierno, pero nuestro país ahora se traduce en una reconcentración del poder hacia el autoritarismo. Los dueños de los medios, pues sus intereses son muy claros, es hacer dinero, son además muy explícitos al respecto. Los periodistas tenemos una vocación para buscar y difundir la verdad. No nos hace nada más feliz que tener la noticia que cambia la conversación de un país. Y el público tiene, como decía Virgilio, el derecho a saber. Ahora, la dinámica, esperemos que hablemos de eso. Sí. Primavera, por favor. Bueno, yo veo más allá el contexto y lo que se ha generado para poder modificar la situación también en las leyes que teníamos. Si bien ha sido un golpe autoritario la situación de Carmen Aristegui, también podemos decir que la legislación que teníamos nos costó más de 40 años poder llegar a lo que tenemos ahora, y además a que el derecho a la información sea realmente garantizado por el Estado. ¿Cómo vamos a hacer que esas nuevas reglas que están en la reforma constitucional recientemente aprobada lleguen a una realidad? Sobre todo en esta situación en la que, pues bueno, inhibe a la situación del periodismo de investigación, tener, bueno, que en medios de comunicación, periodistas, y la relación entre la audiencia, los medios de comunicación y el periodista, se fractura esta relación cuando se coarta la libertad, cuando se cierra un medio de comunicación. Entonces, bueno, lo que nosotros queremos es que se haga realmente lo que se necesita para tener una libertad de expresión plena. Gracias. Pablo. Bueno, yo creo definitivamente que en este país la libertad de expresión no es respetada de ninguna manera. Incluso podemos hablar de hechos y eventos que nos muestran esta realidad, como el hecho de que se siguen asesinando muchos periodistas, ¿no? Se sigue, por ejemplo, la cuestión de Carmen Aristegui, pues es un ataque completamente a la libertad de expresión y a todas las propuestas e iniciativas que son de investigación de periodismo, y sobre todo porque ataca perfectamente al poder, ¿no? Y en el sentido de la legislación, ahora con la ley Telecom, pues me parece una legislación retroactiva en cuanto a los intereses de llevar a cabo un sistema, un mecanismo, una estructura que busque la libertad de expresión. Entonces, en definitiva, para mí, yo no veo de ninguna manera que en este país se respete este derecho. Gracias. Bueno, con base en lo que han dicho, bueno, tiene ya más de un mes del despido de Carmen Aristegui de su noticiario matutino. Ella lo explicó y lo dijo de frente, es un atentado a la libertad de expresión, y por su parte, MBS defendió que era un conflicto laboral y un conflicto entre particulares. Pero también cabe destacar
que el caso Aristegui se da luego de la denuncia de corrupción y de actos de corrupción en el Ejecutivo Federal. En este sentido, estamos hablando, por ejemplo, que el caso Aristegui es un conflicto que atañe a los derechos ciudadanos o es un conflicto privado. Yo creo que lo que pasa es que cada uno de los jugadores tiene intereses distintos. MBS tiene razón de decir, yo decido despedirla y es como dicen, son mis cacharros con los que se transmite y la despido. Y el negocio de MBS es hacer dinero. Pero hay que preguntarse dónde está haciendo dinero MBS como los otros dueños de los medios. Hace hasta 5 años, en esta primavera que tuvimos en México democrática y en el resto del mundo, coincidía con el resto del mundo, se hacía dinero en los teniendo rating. El público daba el rating. De unos 10 años para acá ha habido un cambio en el juego del negocio de los medios masivos y esto atañe a México, pero también a la mayoría de las democracias capitalistas. Lo que ha pasado es que los dueños de los medios y los gobiernos se han acercado, los políticos se han acercado. En algunas partes buscando mutuamente el acercamiento, a veces forzados por los políticos, y el negocio ya no es el público. Los ciudadanos ya no somos el público, ya no somos lo que cuenta. Lo que cuenta es la influencia que tiene el dueño del medio en el poder. Voy a dar un ejemplo muy, muy sencillo. Murdoch. Murdoch se acerca a Tony Blair, Blair se acerca a él y lo lanza y lo convierte en primer ministro de la Gran Bretaña. ¿Qué pasa luego? ¿Cómo le paga a Blair de regreso el favor? No lo sabemos, que es lo mismo del caso Aristegui, esa zona gris que es indecible por principio, que es secreta por principio en nuestras sociedades capitalistas. Y en ese lugar secreto hacen algún pacto. Lo único que sabemos es que la Gran Bretaña fue a la guerra de Irak y las empresas, no de los medios masivos de Murdoch, otras empresas de Murdoch hicieron billones y billones de libras esterlinas. Eso es lo que sabemos. Primavera. Yo quiero regresar al asunto de cómo se gestó todo esto. No es la primera vez que los conflictos de interés políticos se mezclan con los medios de comunicación. Digo, no me voy muy lejos, la revista Proceso surgió por un conflicto entre el poder del presidente con un medio de comunicación y con un periodista. ¿Y qué pasó en ese entonces? Bueno, que se les cortó el papel, ¿no? Y querían hacer una nueva revista, se les cortó el papel y salió adelante este proyecto. Estas alternativas y estas situaciones donde el poder excesivo es el que impera, no es algo que nuevo en nuestro país, es algo recurrente y además que ahora lo tenemos de regreso. ¿Por qué? Porque ahora es una radiodifusora, nada más que ahora la ley dice algo muy importante, que las transmisiones de telecomunicaciones y radiodifusión son de servicio público. Y eso cambia totalmente la situación, porque aunque el empresario diga que, porque además la razón que dieron los empresarios es por un uso de marca, siendo que la situación real fue por el asunto de la Casa Blanca, y eso todos lo sabemos. Entonces, bueno, si además vemos que hay una relación entre el Ejecutivo y hay alguien dentro de la familia Vargas, dentro de, este conflicto de interés, y además no es la primera vez que los Vargas ceden ante conflictos. Que te interrumpa, tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento en Jaque al Rey.
Regresamos con este debate, medios de comunicación entre el derecho a la información y el lucro privado. Nos estabas comentando, Primavera, sobre el caso Aristegui, la familia Vargas y la relación con el Ejecutivo. Así es, si recordamos cuando también salió del aire Carmen Aristegui, estaba la discusión de la banda de esta banda que tenía concesionada MBS de 2.5 GHz y se dijo que salía porque también surgió este conflicto de cuando el Partido del Trabajo había dicho y había puesto pancartas en el Congreso para decir que, bueno, pues el presidente tenía problemas de alcoholismo. Carmen Aristegui, como periodista, lo expone, sale del aire y por casualidad estaba también el conflicto de la banda 2.5 GHz. Entonces, esta cuestión no es simplemente una cuestión por casualidad, sino que los intereses políticos y económicos de los empresarios con el poder tienen mucho que ver. Entonces ahí el presidente, en ese entonces Calderón dio un manotazo en la mesa para decir, bueno, o calmas a tu periodista o yo te quito esa posibilidad de seguir con esa banda que obviamente va a tener la posibilidad de comercializar muchos otros servicios. Entonces esa situación también es la que está entre el conflicto de la libertad de expresión y, ¿qué es más importante? El conflicto de la libertad de expresión o el asunto del interés económico de los empresarios y del poder. Virgilio. Sin duda que los medios privados hacen lucro a grados extraordinarios, extraordinarios. Incluso el programa de Carmen Aristegui estaba repleto de anuncios. Calculo que eran tantos anuncios, tanto el tiempo de anuncios como el dedicado a informar. Y después los negocios que tienen los dueños, porque todos los dueños de medios masivos son dueños de grupos empresariales. Así es. Se paga por Así otro es. lado. Tenemos que despertar en México. Bien. Carmen tenía ya el programa entregado desde el punto de vista del uso del tiempo por parte de la empresa, por lo menos la mitad de ese tiempo al lucro. Pero yo no creo que sea tan distinto el propósito de lucrar con la necesidad del poder de ejercer su autoritarismo. Considero desde hace mucho tiempo que los medios de comunicación son la columna vertebral del poder. No están separados, no están complicados desde el punto de vista de la complicidad. Son lo mismo, son lo mismo. Por ejemplo, en el Consejo de Administración de Televisa encontramos a los 14 más grandes empresarios de nuestro país, los que orientan la economía y deciden por dónde ir en política, en educación, en consumo, en orientación de la economía misma a partir de la publicidad, etc. Y acaban de anunciarnos que está también nada menos que el banco BlackRock, que tiene el 10% de las acciones de Televisa. El banco BlackRock es el que maneja los intereses de las 7 grandes empresas petroleras internacionales, transnacionales, que ya están en nuestro país. Entonces, ¿de qué hablamos? Televisa, por ejemplo, que es la gran dueña del público en nuestro país, no es un mero medio de comunicación. Yo le llamo el búnker del poder, el búnker de la casta dominante. Lo que se decide en su consejo de administración es lo que ocurre en el país en todos los aspectos. Yo quisiera regresar... perdón, sí, Pablo. Bueno, regresando al punto de Aristegui, es claramente, o sea, en su sentido de información, expuso pues el conflicto de interés que tuvo el mismo poder, el presidente Enrique Peña Nieto, y pues todos pues podemos deducir claramente que esto fue un dedazo o un golpe del autoritarismo de este sujeto, ¿no? Yo quiero... digamos, a poner aquí sobre la mesa que, como decía muy bien esta Primavera, el espectro radioeléctrico es un bien de la nación, es un bien para los ciudadanos de este país. Y si Peña Nieto fuera congruente con su discurso de democratización de los medios, de libertad de expresión, él hubiera sido el primero en pedir la restitución de Carmen Aristegui o simplemente el quitarle la concesión a MBS por no respetar los derechos de las audiencias, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Simplemente manda a Osorio Chong a
a dar un comunicado para reducir todo el, digamos, el fenómeno a un conflicto de interés entre particulares. Pero nunca se menciona la cuestión esta del derecho de las del auditorio, de las audiencias, ni nunca se menciona tampoco la situación constitucional de que esto es un bien de la nación, ¿no? Entonces, a mí me parece que, por supuesto, lo que le sucedió a Aristegui es un ataque directo y exclusivamente contra la libertad de expresión y los derechos de nosotros los ciudadanos. Así Quiero regresar al asunto de los derechos de las audiencias, que bien dice Pablo. Por eso yo insisto en la cuestión de la ley, que tenemos que rescatar lo que pudimos lograr con la ley de telecomunicaciones. Sí. Los derechos de las audiencias ahora son ley. Entonces, ¿cómo es que se van a tomar en cuenta, por lo que nos hemos dado, por lo que nos hemos percatado con este conflicto, lo que las audiencias demandan no se han tomado en cuenta, pero para nada? El ombudsman que está ahí, Gabriel Sosa Plata, ha hecho varios pronunciamientos de los cuales no le ha hecho caso ni la empresa, y el gobierno se ha quedado callado para cumplir la ley. Ahora, la otra situación es la situación de los lineamientos que dice MBS que deben de cumplir los periodistas, y que ponían como pues una cuestión de moneda de cambio para que los periodistas puedan trabajar en esa empresa. A mí me llamó mucho la atención saber y leer que estas cuestiones de lineamientos tenían que ver incluso con que los periodistas tenían que pedir autorización, permiso de, pues qué iban a investigar. O sea, un periodista que tenga que decir qué es lo que está investigando y por qué, y pedir permiso, pues yo creo que eso ya vulnera la libertad de expresión y además el derecho que tiene el periodista de investigar. Y la otra cosa es que además deben de firmar que no representan a ningún grupo beligerante y que además no protegen intereses de organizaciones. La Declaración de Derechos Humanos, en su artículo 20, dice que uno tiene la libertad de expresión, y el 19, la libertad de expresión. Entonces, esto se está violando en estos lineamientos, se están violando la libertad que está de expresión en el artículo 19 y la de asociación en el artículo 20 de la Declaración de los Derechos Humanos. Y el artículo 6 de nuestra Constitución, que se modificó también y que, salvaguarda estos derechos también. Perdóname, yo creo que el caso de Carmen Aristegui es emblemático, pero no nos debemos confundir y pensar que ese es el problema. Es solo un caso que salió a la luz por la trascendencia que tiene Carmen. Tenemos que entender, esto no sucedió en Proceso hace unos años, sucedió hace yo trabajo en Proceso, sucedió hace 2 semanas en Proceso. Nosotros sacamos un número con la portada, con las casas del secretario de Gobernación en la portada. ¿Ustedes lo vieron reproducido en algún medio? No, en algún medio, en algún periódico, en algún radio, en alguna televisora. En ningún lado. ¿Dónde demonios están los periodistas de este país? Es decir, esto que querían imponerle a Carmen, es lo que respetan el 99.9 de los periodistas de este país, de todos los medios. Por cierto, la mayoría de los periodistas también fuera de México. Nada más que nunca se había puesto nunca se había exhibido tan abiertamente, ¿no? En unos lineamientos que estuvieran por escrito. Siempre era una cuestión como están escritos. Callada, ¿no? Están escritos y los periodistas saben que lo están haciendo. Tenemos noticiarios en este país que son infomerciales sobre el presidente y sobre el secretario de Gobernación y sobre el señor Videgaray. Son gacetillas. Son 5 minutos de infomercial del presidente cortando listones en la secundaria Pepita Chupité del estado de Timbuktu, con unas señoras gordas aplaudiendo. Es lo que estamos comiendo en este país. Nuestro nivel de indignación es mínimo, es ridículo. No estamos, y discúlpame y cierro con esto, yo no creo en el Congreso mexicano. El Congreso mexicano ha aprobado que es totalmente ineficaz para nuestra democracia. Necesitamos algo muchísimo más radical en este país. Si vamos a esperar que mandar leyes con las aspiraciones populares para que los congresistas tachen el 90% y nos dejen las migajas, estamos equivocados. Tenemos que hablar de un cambio mucho más radical en México hacia la democracia y no comernos el pastel que nos está dando esta casta, para ustedes me encanta, la casta política, que es una casta completamente corrupta. Yo tampoco creo en el Congreso, pero bueno, por eso dije, es lo que nos dejaron. Nos queda un minuto para ir a corte. Virgilio, por favor. Lo que menos importa en el país nuestro es la ley.
no se cumple en absoluto por una razón histórica que viene de 200 años para atrás. No hemos logrado construir un verdadero Estado de Derecho. El Estado de Derecho, antes que nada, es el respeto del Estado por la ley. Yo diría que aparte de eso todo es comentario. Bueno, siga en Jaque al Rey, esta vez, el debate, medios de comunicación, el derecho a la información y el lucro privado. Continuamos en un momento. Sabemos que están allá afuera. Podemos sentirlos. Sabemos que allá arriba tienen miedo a que la gente se informe. Temen al cambio. No conocemos el futuro. No hemos venido a decirles cómo acabará esto. Hemos venido a decirles cómo va a comenzar. Cuando termine esta señal, podremos ver lo que allá arriba han callado. Les mostraremos un medio sin nexos con los poderes fácticos. Un medio de comunicación crítico e independiente. ¿A dónde vamos? Es una elección que podemos construir juntos. Quiero decir, para terminar, que toda mi vida, toda mi lucha ha sido para poner un granito de arena en la emancipación de los hombres. En este lugar, en nuestro querido México, tan devastado y tan lleno de traidores a la patria como los que existen en este momento. Regresamos, estamos hablando sobre los medios de comunicación, el derecho a la información y el lucro privado. Para redondear un poco lo que se ha dicho en esta mesa hasta el momento, se ha tocado la legislación, se ha tocado el Poder Ejecutivo, el papel de los medios y de los periodistas en el interior de sus empresas periodísticas. Bien tenemos, por ejemplo, que en el 2012 surgió un movimiento estudiantil mayoritariamente, cuya principal demanda era precisamente la democratización de los medios de comunicación. Y la mayor denuncia que hizo fue el control de la información en las dos grandes casas televisivas en este país. Un año después, el Ejecutivo Federal presenta su propuesta de reforma en materia de telecomunicaciones y fue aprobada por el Poder Legislativo. Como una suerte, ¿no?, de dar respuesta a ese movimiento de masas y que fue sumamente importante y que a la fecha generó otros colectivos de trabajo entre gentes y entre generaciones más jóvenes. En este sentido, hoy tendríamos un sistema de medios más democrático. No, en absoluto. Al contrario, en estos 2 años se ha avanzado, uno, en la criminalización de la protesta, que está escrita ya en las leyes. Ya es crimen, ya es delito protestar, incluso participar en marchas. Hay estados como Veracruz y Puebla que incluso han legislado ya para utilizar armas de fuego contra quienes protesten. El golpe contra Carmen es un paso hacia ese autoritarismo dictatorial, porque considero que el derecho de la gente a saber, el derecho a la información, la libertad de expresión son la esencia de la democracia. Y esta esencia se está agrediendo
No hay más medios de comunicación democráticos, nos queda Proceso, nos queda Contralínea, MX, y párale de contar la jornada. Desde luego, ¿quién sabe qué sería de este país sin esa Reforma también. Reforma, sin duda, sí. por supuesto, sin duda, Sí. Reforma. Sí, pero Pero también que hay no- que acotar que en este país la mayoría no lee periódicos. Exacto, Ve no la alcanzan televisión. a la nación. Son medios impresos en un país donde no se lee. Así es. Dice la UNESCO que el 4% de los mexicanos leemos. En un país de 116 millones de habitantes, nosotros leemos 4,000. Bueno, a mí me parece que... Pablo. Sí, a mí me parece, gracias. Bueno, no nada más en una cuestión de medios tenemos un problema de democracia, ¿no? Sino tenemos un problema de democracia en general, ¿no? Lo que rige en el mundo y específicamente en México es el interés de los capitales, ¿no? Y esos intereses de los capitales fueron los que justamente crearon toda esta ley de telecomunicaciones que es completamente retroactiva y que de alguna manera nosotros como radio comunitaria pues lo sufrimos, ¿no? Porque en un principio ni siquiera estaba en el discurso constitucional o en el discurso dentro del Congreso las radios comunitarias e indígenas contempladas dentro de la ley de telecomunicaciones. Tuvimos que hacer toda una campaña, un grupo de compañeros que trabajan en las radios comunitarias e indígenas para que por lo menos estuviera en el discurso y una vez estado en el discurso se pudiera contemplar dentro de la legislación, ¿no? Entonces, cuando ellos mismos, por principio, no ven este tipo de iniciativas de comunicación que hay en el país y no las ponen dentro de su legislación, pues no podemos hablar de ninguna manera de una iniciativa democrática. Todo lo que sucedió con la ley de telecomunicaciones es abrirle el campo a los grandes capitales de las comunicaciones en el mundo, como ha sucedido también con la tierra, ¿no? Dentro del espectro radioeléctrico para que ellos puedan seguir creando su capital y seguir enriqueciéndose y acumulando su riqueza. Eso es la ley de telecomunicaciones simplemente, no hay nada de democrático, al igual que no hay nada de democrático en el Congreso, como nos acaban de decir, ni nada democrático en el Senado, ¿no? Todo es en función a los intereses del capital. Sabina. Sí, es interesante qué es lo actualmente en México lo decible y lo indecible en los medios, y es de acuerdo a los intereses capitalistas de los dueños de los medios confabulados con el Estado, ¿no? ¿Qué es lo que es redituable pasar? Esto lo que ya hablaba yo, esta publicidad disfrazada de noticia, los infomerciales, que lo tenemos a pasto. Después la publicidad de los partidos y de toda la casta política. Es decir, nadie les cree y sin embargo esos son diluvios de anuncios que además uno no sabe distinguir entre un partido y todos son increíbles. Después, seguir la línea del gobierno. Estamos escuchando, salvo estos medios que mencionamos y algunos espacios, habría que reconocer, gente que se ha ganado sus espacios en estos medios masivos y que guardan un coto de libertad, seguir la línea del gobierno, la historia, el discurso del gobierno. Después, la corrupción. El gran tema de México, aparte del Estado, que es consustancial con el Estado de Derecho, es la corrupción. Ya no podemos hablar de la corrupción. El mensaje que fue dado con Carmen es muy claro. La corrupción es indecible y sin embargo es rampante. Después, la guerra. Precisamente en los lugares donde en México hay guerra, que es la tercera parte del territorio, no se puede hablar de la guerra. Yo estuve en Tamaulipas, en un semanario, y estábamos hablando de esto y nos ametrallaron por las ventanas, los sicarios. ¿Cuándo? Nos tiramos, fue hace 2 años, nos tiramos al piso y después vimos en las cámaras por eso no digo exactamente el nombre del semanario, en los videos vimos los rostros de los sicarios casi saliendo en las camiones. Y les dije, pues publíquenlo en la primera plana, ahí se ven las caras. Dijeron, pues nos matan. Esto fue un anuncio. Bueno, la guerra, realmente y muy relevantemente el capitalismo. El tema prohibidísimo en las democracias capitalistas y que realmente estamos en democracias que han sido infiltradas por el discurso capitalista, nos han engañado, nos han dicho que la democracia es el capitalismo y de hecho el capitalismo es lo que está destruyendo nuestras democracias, que es un tema largo, es para un programa
programa completo. distinto. Primavera. Me interesa mucho el asunto de la cancelación del discurso, ¿no? La cancelación del discurso de protesta. En este país no se puede hablar de que hay injusticias. Y además el gobierno ha tenido una campaña pagada en medios internacionales para acallar esto y para decir que en México no pasa nada, ¿no? A mí me dio mucho gusto cuando el Movimiento 132 hizo notar que no iban a estar de acuerdo con que se les pasara nada más un debate que pasan las dos televisoras en contubernio con el INE, ahora, bueno, con el ahora INE, entonces IFE, y organizaron su propio debate para decir, esto es lo que nosotros queremos ver, y con estas preguntas, y que además sea abierto. Esto que pasó con el 132 y este debate, a mí me entusiasmó muchísimo, porque no es algo novedoso en otros países, para México sí, pero en otros países, si uno quiere llegar al poder, tiene que debatir y además enfrentarse a sus electores. Y los electores cuestionan al que quiere el poder. Aquí eso no sucede. Es un debate arreglado en el cual solamente se dice y se maquilla a los actores políticos para defenderlos y no para ponerlos en un debate en el cual tienen ellos que rendir cuentas. Y la siguiente cosa tiene que ver también con los medios, con los medios comunitarios e indígenas. Claro. Uh-huh. Eso no existía en la ley antes y se tuvo que luchar para que estuvieran. Nada más que nuestros gobernantes priistas, ¿qué han hecho? Dicen, bueno, sí vas a existir, no te voy a dejar que tengas recursos propios ni que comercialices, pero te voy a dar un porcentaje de publicidad del gobierno. ¿Eso qué significa? Pues entonces que te voy a tener controlado. Y si tú hablas mal de mi gobierno, pues no te doy ese porcentaje, ¿no? Entonces, esa situación de sí, existes en la ley, pero te doy un porcentaje del cual yo voy a decidir si te lo doy o no. Entonces, esa situación caciquil sigue permaneciendo en nuestro país. Pues es un autoritarismo, perdona, Virgilio, completamente, ¿no? El hecho de bueno, sí, te damos justamente la existencia dentro de la legislación, dentro de la ley de Telecom te vamos a abrir un cierto espacio, pero vas a estar... te vamos a reconocer, ¿no? Te vamos a reconocer, pero vas a estar, digamos, relacionado en función de lo que yo te vaya a establecer. Y si no vas bajo mi línea, entonces te dejamos morir dentro de... Un asunto clientelar, Es ¿no? un asunto clientelar, sí. Yo creo que Yo Soy 132 es un movimiento histórico, sin la menor duda. Teníamos 40 años que no veíamos en esa cantidad y con esa determinación a los jóvenes salir a las calles en México. Después del 68 y el 71 no habíamos vuelto a ver a la juventud. Incluso se habla de una generación perdida, la que va del 48 a la del 132, en donde los jóvenes se despolitizaron y se fueron por el rock y la droga. Pero estamos, por ejemplo, hablando de Carmen Aristegui, yo pondría muchos nombres, de Denise Dresser, de Lidia Cacho, todos somos esa generación. Pero somos de aquella generación. Claro, terminaron trabajando en las transnacionales. Trabajando para Televisa. Eso es muy interesante, hablemos de eso, porque a mí me lo echan mucho en cara, me dicen, ¿por qué estás en TV Azteca? Y les digo, porque estoy en proceso también. Y fíjate que yo sí tengo un pacto de libertad absoluta. Y si no, chécame en el aire. Y si no, golpéame. Es que quiero decir, el truco del capitalismo salvaje es, si tú no estás de acuerdo, no estás. Y no estar es el peor pecado político. Así es. Sí, estoy de acuerdo. Pero estaba refiriéndome a 132 porque fue el tema que nos puso Erika en la mesa. Yo Soy 132 fue histórico, no solamente porque salieron a la calle, sino porque pusieron el dedo en la llaga. Y la llaga son los medios de comunicación. Y es posible y demandaron sorprendentemente para todos nada menos que la democratización de los medios. Ahora, es posible... Que había sido un discurso que habíamos mantenido un puñado de periodistas a lo largo de 30 académicos, años. Pero es posible que todo lo que planteó el 132 y capturó la imaginación y la esperanza del país regrese en pocos años. No, muerto. Claro, es que Yo Soy 132 no fue un grupo. Afortunadamente. Fue una sociedad. No, es una generación. Exacto. Yo diría que es una sociedad, yo creo que es lo mejor de las aspiraciones de la sociedad mexicana. Los jóvenes dijeron despiértense, claro, como suele suceder. Ojo, pero yo creo que eso, ahí quiero diferir de su opinión.
yo creo que no es algo que surgió espontáneamente de la nada. Yo creo que es algo que, como bien dijo Virgilio, lleva 40 años empujando y que llegó una generación que dijo, ya basta, hasta aquí. Pero si no hubieran existido los que empujaron desde hace más de 40 años, esto no hubiera llegado a una realidad, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver con una generación que se empoderó y que dijo, ahora es el momento, no tengo miedo, porque rompieron con el miedo. No tengo miedo y voy a seguir adelante. Y esa generación está de pie, ¿eh? Esa generación está de pie. Claro, así estamos. Tenemos que ir a un corte, regresamos en un momento en Jaque al Rey. Pues algunos no informan tal como debe de ser y otros pues sí. Pero nunca dicen la verdad. De repente son un poco exagerados. Hay momentos que se fastidia uno de plano, dice uno, yo la pago. La mayor parte de esos medios, pues ya ve, son acaparados por los poderosos, ¿verdad? Nos dan a entender una fantasía que no es cierta. Cuáles esconden muchas cosas. No, nada más dicen lo que le conviene a la prensa, ¿no? Porque en realidad hay problemas que sí deben de ser informados y no. ¡Ay, no! Lo que ofrecen es una basura. En particular yo creo que desinforman. Porque pues creo que nada más emboban a la gente. Yo prefiero no dar mi opinión. Ya no investigan primero antes de decir las cosas. Sí, como todo, hay buenos, hay malos, regulares. Están como muy manipulados al antojo de dueños de televisoras. Muy distorsionada la información. Sin embargo, creo que necesitamos una revolución en cuanto a la forma de comunicación. El rompeviento. Pues no sé, como algún material, ¿no? De ropa. Eso es. Híjole, pues ahí sí no sabía decirle por qué no. Bueno, es como con lo que se corta la entrada de las corrientes. Así, ¿cómo rompeviento? Rompevientos. Es que causa impacto, ¿no? Ni idea. Es lo que tienen las sombrillas, son como unas divisiones para que no se volteen. Rompevientos es el aparato que se usa para medir la capacidad, ¿no? ¿Qué rompeviento? Es una capa, ¿no? De las que... ¿Qué es? Creo que es un abrigo. No, pues no, porque pienso que me falta ir a la escuela. A no seguir lo que dicen todos. Una pared. Que rompe con todos los esquemas conocidos, que es algo diferente e innovador. Una pantalla. Que se pone algo, ¿no? Que te ayuda a controlar alguna cosa. Sí, como una idea. Así como, que será como un reilete. Rompevientos es un aparatito, ¿no? Bueno, es como una torrecita que te rompe el viento, ¿no? Ha sido el gran invento de la raza humana. La pregunta que uno se hace es si Ayotzinapa representa un crimen de Estado. Y claro que lo es, en la medida que tú tienes autoridades políticas y policiales a través de una cadena de mando, de la misma manera que se determinaban las cadenas de mando en los juicios de Nuremberg contra el régimen nazi. Tú tienes una cadena de mando a nivel municipal que da una orden a sus policías y a grupos paramilitares para que secuestren y asesinen a grupos sociales que han venido desafiando desde hace años a los gobiernos mafiosos que imperan en este país.
Estamos en la recta final de su programa Jaque al Rey, medios de comunicación entre el derecho a la información y la libertad de expresión. Y para eso están aquí como invitados Sabina Berman, Pablo Guillén, Primavera Telles y Virgilio Caballero. Bueno, nos queda poco tiempo, nos quedamos sobre la cuestión y la generación del 132 que puso la llaga en el dedo sobre los medios de comunicación, como comentaba Virgilio Caballero. Sabina. Yo solo quería comentar, no se nos debe olvidar que el movimiento 132 pudo haber decidido las elecciones. Fue por un error táctico de pensamiento y un derrotismo muy mexicano asimilado que no lo hicieron. Ellos tenían que elegir entre dos candidatos que no era el PRI y apoyar a uno solo. Si lo hubieran hecho, ellos hubieran decidido la elección y cayeron en la trampa de la democracia, no podemos decidir. Sin embargo, ellos eran el gran elector. Quiero decir, estuvimos a punto de tener un cambio drástico en el país. Esto se puede repetir. Nos gusta pensar que la historia es una matemática. No, la historia es sobre todo un azar. El 132 levantó, yo creo que unánimemente, a la sociedad mexicana en sus mejores aspiraciones. Y ahí está. Y debemos cuidar ese espíritu, todos. Yo creo que el 132, su virtud es que logró capturar la imaginación de todo el país y creo que esto va a reanudarse. Claro, claro. Pablo. A mí me parece, sí, o sea, estoy de acuerdo en el sentido de que sí pudo haber determinado de alguna manera la elección de un candidato, por supuesto el 132, pero hubiera sido incongruente con su discurso, ¿no? Porque el 132 dentro de sus planteamientos éticos siempre se determinó como antipartidista, incluso no nada más promovía una cuestión de la democratización de los medios, sino una crítica aguda a lo que ahorita llamamos la casta política, que es un término que viene de España, pero que podemos aplicar muy bien aquí, ¿no? Entonces, me parece que es el mismo caso que se da, por ejemplo, quizá aquí no es el debate, pero creo que es un buen ejemplo con el EZLN, que se le dice que nunca apoyó a López Obrador, ¿no? Como el representante de izquierda en este país y tal, pues no estaba dentro tampoco de su discurso ni dentro de su posicionamiento político, porque también estaba desmarcado de este sistema político. Es que yo no me refiero a eso, fíjate, cuando juegas básquetbol tienes que meter la pelota en la cesta. Cuando estás en una elección se trata de elegir uno solo. Y allí yo ni siquiera, porque yo los entrevisté 4 veces a los líderes que iban cambiando, mandaban siempre distintos representantes. Y el problema es que en una elección tienes que encestar o ya no encestaste. Y yo les decía, es que no importa si es Josefina o si es el otro, es el programa. Pongan ustedes el programa, porque el PRI es el único que les va a aceptar el programa y no lo va a cumplir. Depende de qué es lo que entendemos como poner el balón dentro de la canasta. A mí me parece que sí se puso el balón dentro de la canasta porque justamente ahorita lo que vivimos es una profunda crítica al sistema político, que eso surgió también con el 132. Si no se hubiera dado ese valor en la canasta en cuanto a la crítica al sistema político, quizá todavía podríamos nosotros estar en este universo en el cual no entendemos y no reconocemos que hay un profundo problema dentro del sistema político. La crítica al poder ya surgió antes del 132. Hubo en realidad 2 dedos en la llaga. La democratización de los medios y la presencia en la política de Enrique Peña Nieto. Yo Soy 132 levantó claramente la bandera anti-Peña, que en el fondo, y no tan en el fondo, era levantar la bandera antipriista, antiautoritaria. En ese sentido sí hubo una falta de definición de fondo, pero no les echo la culpa a los muchachos. Bueno, pues ya pasó. No se puede improvisar en una generación que están haciendo a la política y a la representación social que no tuvieran absolutamente claridad sobre
todos los aspectos. Pero es que esa estructura del PRI no nada más es del PRI, sino de todos los partidos. El sistema priista. No, bueno, y también es el sistema de gobierno. El sistema autoritario. Eso es justamente lo que está Pero haciendo. es el sistema de gobierno Es el también. sistema de gobierno. Quiero apuntar una situación que para mí fue la que marcó el cambio generacional y que esto pudiera lograrse como una gran revuelta en México, que son las redes sociales. Sin las redes sociales esto no hubiera sido posible. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación están copados. Entonces, cuando surge el movimiento 132 y reclaman ante Peña Nieto, todo este video dio la vuelta al mundo. Si esto hubiera sucedido en otra época sin redes sociales, no hubiera tenido la repercusión que tuvo. Ese fue el punto que desató toda la revolución. Y yo creo que los jóvenes que empezaron este movimiento ahora están haciendo muchísimas cosas diferentes y están empujando a un cambio. Ahora, sobre el asunto de estar o no dentro de los medios privados de comunicación, ¿alguno de estos jóvenes los cooptaron? ¿No? Estuvieron a Tolini en Televisa, pero algunos tienen la congruencia de decir, a ver, yo no voy a entrar en este sistema y voy a empezar desde cero otros proyectos. Tal es el caso de la revista Hashtag, tal es el caso de otros proyectos que dicen, yo no voy a entrar a este sistema porque es corrupto y porque además genera una cuestión de colusión de intereses entre el gobierno y los medios. Yo voy a generar otra nueva realidad. Eso es lo que yo rescato de esta revolución social. Crear una nueva realidad y nuevos medios de comunicación que va a tardar, pero si no se hace así, vamos a seguir alimentando al monstruo que son el duopolio de la televisión. Claro. Yo lo digo Nada de esta más manera, si me permiten, ya vamos a terminar. Ya vamos a terminar, nada más para redondear, bueno, y el tema de esta noche, pues es que en efecto, a mediados del siglo XX, pues hubo una creación de medios privados y que de alguna manera abrió posibilidades para la libertad de expresión. Sin embargo, también se apropian de un bien social que es el derecho a la información. Entonces, para ya terminar y, digamos, su minuto de conclusiones que le corresponde a cada uno de ustedes, ¿cómo pensar esta contradicción entre el hecho de que los medios privados pueden generar mayores espacios y, por otro lado, la libertad de expresión y cómo hacerlo sin que se adueñen de un derecho que es un bien social como lo es el derecho a la información? Pablo, bueno, un minuto, por favor. ¿Cómo hacerlo? Pues justamente creando una ley de telecom que en vez de buscar un sentido de competencia y un sentido de mercantil en su legislación, pues justamente abogue por el derecho del ciudadano a la información y en su sentido de que el espectro radioeléctrico es perteneciente a la nación, ¿no? Pero vamos a la misma discusión, ¿no? O sea, nuestros gobernantes y la misma clase política no tienen ningún interés de que la información sea un bien común entre los ciudadanos, sino sea justamente el espectro radioeléctrico como la tierra y como los recursos naturales, una materia en la cual ellos puedan producir más capital y recibir un poco de esto en función de las relaciones que haya entre el poder y los jefes capitales, ¿no? Entonces, no sé cómo podríamos hacerlo justamente con una lucha social. Muchas gracias. Primavera, un minuto, por favor. Sí, yo quiero retomar el asunto de que ya los ciudadanos estamos tomando las riendas de este camino. A mí me sorprendió muchísimo que las personas, al ver que les quitaban a su medio de comunicación y a Carmen Aristegui, la gente, después de ir a la calle y pronunciarse enfrente de las oficinas de MBS, fueron a hacer amparos. Entonces, esto para mí es un gran paso, decir, bueno, me están quitando a mi medio de comunicación, ya no solamente me quedo en la protesta, sino me voy a la acción jurídica, me voy a la acción también de otra situación, de crear otros medios de comunicación. Para mí ese es el gran avance en el cual no podemos cejar, y no podemos dejar que nos sigan diciendo que los únicos medios de comunicación posibles son los privados. En otros países, y no me voy a la BBC, ni me voy a los de Europa, me voy a la televisión pública de Chile, funciona perfectamente, y además la televisión pública de Chile tiene información donde el primer noticiario más importante es de la televisión pública de Chile. Se acabó el tiempo. Gracias, Primavera. Sabina, un minuto, por favor. Yo creo que hay que separar la visión utópica, o sea, lo que se puede hacer en un futuro, y yo ahí hablaría de un cambio radical en el gobierno, es decir,
Tenemos que tener un país con Estado de Derecho para empezar a de veras plantearnos modificaciones importantes. Mientras tanto, todo se diluye en esta corrupción de la casta política. Y después, a niveles personales, el compromiso que cada periodista tiene con la verdad. Alguna vez platicando con Carmen Aristegui, me decía, bueno, es que es un pleito de diario, ¿no? Te tratan de comer 3 centímetros y tú les comes 4. Y educar al público, a los ciudadanos, educarlos a que lean los medios de comunicación, que sepan cuándo los están engañando y que sepan premiar el periodismo y castigar los infomerciales. Gracias. Virgilio. Yo creo que hay que echar a la casta dominante del poder. El problema de la comunicación, de los medios y del establecimiento real del derecho de la gente a saber es un problema político, de fondo. No podemos separar la comunicación ni el periodismo de lo que ocurre en lo general con la política. Hay que establecer y pelear por establecer la revocación de mandato, echar fuera al presidente y a los magistrados de la Suprema Corte y a todos los funcionarios públicos cuando estén traicionando la razón de ser de su función. Esto nos permitiría ahondar un poco en la democracia y luchar verdaderamente contra la corrupción. Revocación de mandato como paso histórico para establecer un verdadero Estado de Derecho. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos por su participación. Sabina Berman, muchas gracias por haber asistido. Muchas gracias y mucha suerte. Gracias, Pablo. Mucho éxito, Pablo Guillén. Erika. Gracias. Primavera, pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y felicidades por este espacio. Y Virgilio Caballero, pues en la revista apreciamos muchísimo tu apoyo para este proyecto, para la revista y sobre todo el acompañamiento para esta nueva etapa que tenemos como proyecto editorial. Con muchas gente gracias. tan honesta y tan inteligente no puede irles más que muy bien. Muchas Los gracias, felicito. muchas gracias, Virgilio. Muchas gracias. Bueno, pues esto ha sido Jaque al Rey. Hasta dentro de 15 días.